realidad de lucha, de combate, que estremece la creación entera, que estremece a la humanidad. Es el bien defendiéndose del mal, que ataca, que busca corromper. Y el libro del Apocalipsis nos habla de un templo, el templo de Dios, el templo del cielo. Y es desde ese templo que es expulsado Satanás, el enemigo. Y ahí empieza un combate que quiere desterrar de los terrenos de Dios todo aquello que no pertenece a Dios. El rencor, la envidia, la maleficencia, como lo va a describir después el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo. Quiere desterrar todo eso de los terrenos de Dios. Y es justamente la misión que asume Jesús la que nos recuerda ese combate. Cuando Él saca a los mercaderes del templo, no está haciendo otra cosa que la voluntad del Padre, que es desterrar de ese templo humano que vamos construyendo nosotros todo aquello que no le pertenece a Dios. Y si esa preocupación se da por un templo, ¿cuánto más énfasis va a poner Él en el combate? Si ese templo eres tú, si ese templo soy yo, si Él quiere desterrar de nosotros toda aquella maleficencia, todo aquel pecado que nos aparta de los proyectos de Dios. Y no nos deja solo en ese combate, sino que nos da un anticipo. Y el anticipo nos lo da en María, nos lo da en Jesucristo, en su humanidad. Y María, en ese sentido, se transforma en un modelo para nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús. Porque de ella el Señor también desterró algo que es muy propio de nosotros, el rencor. Ustedes que ya me han escuchado varias veces predicar, se habrán dado cuenta de que más de una vez yo he puesto el acento en este cenáculo que espera Pentecostés y que preside de algún modo María. Está ella con los discípulos reunidos poco tiempo después de la muerte de su hijo, poco tiempo después de que lo habían abandonado. Y a mí siempre me ha impactado esa imagen, porque yo decía, pero ¿por qué? Si ella debería estar llena de rencor hacia los que abandonaron a su hijo en la cruz, lo dejaron solo, huyeron, no tuvieron coraje de estar con su hijo, por una percepción humana que yo tengo de lo que es la fidelidad. Entonces, ¿y qué ves tú? No ves a una mujer llena de rencor, llena de amargura, llena de tristeza, sino que más bien uno contempla en el cenáculo a una mujer llena de esperanza, llena de amor y con el deseo grande de que estos discípulos permanezcan unidos en la memoria de Jesús. Es así como este combate que nos presenta el libro del Apocalipsis va a ser un combate permanente en nuestra propia historia. Cuando uno se ve rodeado por tanta cosa de la cultura actual, cuando uno se ve inclinado a caer en la tentación, en la seducción de un mundo que atrae, de un mundo que cautiva y de una fe que está ahí presente. Entonces hoy el Señor más que nunca nos invita a volver. Vuelvan a la casa del Padre, confíen en Él. Y hay algo que es muy importante, déjense purificar por el Señor, para que las amarguras, la tristeza de no dar con la talla de ser discípulos del Señor no los amarguen, sino más bien que ese recuerdo de que yo no puedo solo los una más aún a Cristo. El otro día, mientras peregrinábamos, escuchaba una frase: ¿de qué te sirven los ombligos? Yo no soy médico, yo escuché. El ombligo no te sirve de nada. Lo único que te recuerda es que tú estuviste unido a alguien, que tú no eres solo, que tú dependes de otros para vivir, para subsistir, para ser. Eso es lo que te dicen los
es bueno, porque es fuerte. Ese es el rey mayor. Nadie puede desterrar de su vida el mal. Nadie puede desterrar de su vida el pecado de su propia fuerza. Nadie. Solamente unidos a quien nos creó es que podemos desterrar de nuestra vida el mal. Y así fue el proyecto de María, o de Dios con María, con su vida. Y esta mujer que ha sido tan agraciada por Dios, se pone al servicio. Lucas es por sí mismo un evangelio misionero. O sea, para entender a Lucas siempre tenemos que ponernos en vista de una misión. Pero ¿cuál es la misión del discípulo? En el evangelio de Lucas, en este texto que escuchamos hoy, es la del discípulo que se pone al servicio desinteresado de los demás, que empieza a mirar ya no por sí mismo, sino por los demás. Es como que este evangelio de hoy se realiza en la parábola del buen samaritano, de ese hombre, de esa mujer que se decide transformar el prójimo en un otro, de hacerle el bien a un otro, pero no porque uno sea tan bondadoso, tan virtuoso, sino porque uno ha puesto su confianza y su esperanza en el Señor. Esa es María para nosotros. Y así fue a visitar a su prima Isabel, que necesitaba de su presencia. Es cierto, también de su ayuda, pero principalmente de su presencia, para que su maternidad se llenara de alegría, de gozo, porque el Señor es la maternidad de mis hijos. Es cierto, no es fácil decirlo, pero los niños a uno lo vuelven loco, ¿es cierto? Siempre. Superan las fuerzas los niños. Sobre todo cuando los niños son inquietos, superan las fuerzas. Y yo he escuchado a varias mamás que tienen 6 y 7 hijos que se ven así como superadas por la tarea. Pero es ahí donde uno dice que es importante tener a Cristo en el corazón para poder amar la singularidad de cada uno. Yo me imagino que Dios con nosotros está loco. Imagínense todo lo que somos y lo más que soportamos es y Él nos sigue amando, nos sigue queriendo, nos sigue dando espacio en su vida. Alentarnos en el Señor. La alegría de María también es, por decirlo así, un signo de esperanza para la iglesia hoy. Una iglesia que todo el mundo te dice que está devastada, que no hay nadie, que no sé qué, que está ahí como con la parte encima de los demás. Y tú de repente vas a una jornada jubilado de los jóvenes y ves calles llenas de jóvenes, calles llenas de esperanza, calles llenas de alegría, calles llenas de jóvenes que quieren mirar no por sí mismos, sino por aquel que nos ha llamado, que nos ha rescatado del sinsentido de la vida. Porque todos andamos en búsqueda de sentido. Desde que nacemos hasta que partimos, ¿qué es la gracia de la vida? Que tú encuentres el sentido de tu vida, que tú encuentres tu misión. Abraces tu misión y la sigas, porque eso es lo único que la va a llenar de alegría. Porque la vida pasa así, pasa rapidísimo. Y si uno no logra descubrir el sentido de su vida, es que uno se empieza a apagar. Y el Señor te dice, no te apagues. Yo te ayudaré a descubrir el sentido de tu vida. El sentido de la vida de María estuvo dado por su Hijo Jesucristo, con la misión que Él deseó emprender de la mano del Padre, luego de los discípulos que Él formó, y hoy de nosotros su iglesia. Por eso ella es la mediadora y intercede por nosotros. A ella nos confiamos, como la primera de